Apreciables amigos, seguimos estudiando brevemente porque ya lo hemos hecho, reitero, en otras ocasiones, nada más que hemos querido estar ahorita hablando de estos escritos porque van muy a la época. El libro La exteriorización de la jerarquía del maestro Dr. Kul Alice Bailey de Fundación Lucis. Vamos a hablar del trabajo de los grupos simientes. Estos escritos el maestro los hizo hace muchos años, 1940 y atrás, pero todavía nos da una idea de qué son esos grupos, cómo está conformado precisamente la sociedad con estos grupos, cómo cada uno tiene una labor específica y un servicio que dar a la humanidad. Y muchas veces desconocemos precisamente todo esto. La finalidad, bueno, pues la difusión precisamente de todo esto. Procuro siempre decir el autor, editorial Fundación Lucis, el maestro Don Juan Kul, Alice Bailey, etcétera, y que las actividades de la unidad de servicio Sofía son totalmente sin fines de lucro. Nunca hemos cobrado absolutamente nada. Todo lo que hicimos años atrás, nunca se cobró nada. Y todas las personas que participaron en esta labor tampoco cobraron un solo peso. Nadie ha cobrado, quien tenga contacto con la unidad de servicio Sofía, un solo peso. Bueno, pues tenemos que seguir entonces hablando. Si se preguntan, nada más voy a decir, es el primer lamasterio en el Tíbet que existió, por supuesto, está remodelado, ¿verdad? Imagínense tantos años, son de los poquitos de esos 6 que quedaron en el Tíbet con la revolución de Mao Zedong, la famosa revolución comunista que destruyó más de 6,000 lamasterios. Bueno, pues este es uno de esos sobrevivientes. Y me gustó para esto de los grupos simientes, de las escuelas de allá del Himalaya, de ahí salen muchísimas cosas. Dice entonces, siguiendo con la lectura, fíjense lo que les decía yo, en enero de 1938 dio a la humanidad el maestro de Hualcool este escrito. El trabajo de los grupos simientes. Nos hemos esforzado por captar algo más inteligentemente el trabajo de los grupos simientes de la nueva era, su interrelación y su trabajo como parte del ámbito de la nueva era, si puedo emplear tal término, consideramos cuidadosamente los 3 grupos principales. Vimos que cada uno tenía que realizar 3 tareas y tratamos de hacer un ligero análisis de las empresas proyectadas. Ahora podemos hacer lo mismo con los grupos restantes, particularmente con el cuarto y el quinto, que tienen como proyectos la educación y el trabajo político. Luego indicaremos solo brevemente el triple propósito de los grupos sexto, séptimo, octavo y noveno. No perderemos tiempo en considerar al décimo, que estará compuesto de las personas clave de los otros grupos, excepto decir que cuando sus 27 miembros, 3 por grupo, sean elegidos y puestos en mutua relación, se deberá producir en todos los grupos tal aceleración de sus vidas que se convertirán en un solo organismo vibrante y viviente. El cuarto grupo tiene por delante un curso de estudio fecundo y muy interesante y un objetivo iluminador. Sus instrucciones evocarán más interés de un mayor grupo de lectores de lo que podría suceder con las instrucciones dadas a cualquiera de los otros grupos
excepto a los del sexto, cuyo tema es la religión en la nueva era. Y el tercero, los menciono en orden de importancia por ser definidamente populares y satisfarán una mayor necesidad general. El interés que evocará la enseñanza sobre la educación se deberá al hecho de que la educación es hoy ampliamente reconocida después de las presiones y circunstancias económicas como el principal factor modelador y que existe un amplio interés en la educación progresista y en los nuevos ideales que deben regir y regirán eventualmente a los educadores. Se está produciendo un definido estremecimiento entre las masas y la vida de la mente. Observen esta frase. Está hoy más activa y potente que nunca. Existe una razón oculta de índole muy interesante. Quienes estudiaron la doctrina secreta recordarán que es importante periodo en que el hombre animal hizo la gran transición hacia la familia humana y vino a la existencia la humanidad, desarrollando el germen de la individualidad, la simiente de la autoconciencia y el intelecto en embrión. Según se dice, este acontecimiento se produjo de tres maneras. Primero, la simiente de la mente fue implantada por la jerarquía en algunos de los hombres animales que tenían aspiraciones, transformándose en seres humanos, por cierto, de orden muy inferior, pero hombres al fin. Se les implantó la chispa, si así puedo expresarlo, y un punto de luz apareció donde no lo había. Anteriormente, solo existía una difusa luz atómica, pero ningún punto central de luz dentro de la cabeza, ni indicio alguno de los centros superiores. Estos individuos, junto con la humanidad más avanzada que llegó al planeta en la época Atlante, habiéndose individualizado en otra parte, constituyen la humanidad más avanzada de nuestro periodo actual. Representan la cultura y la comprensión donde quiera se encuentran y cualquiera sea la clase o raza a que pertenezcan. La naturaleza instintiva del hombre animal activa, se me olvidó decir, la naturaleza instintiva del hombre animal activa entre los que nos habían alcanzado la etapa de aspiración consciente. Fue repentinamente estimulado, vitalizada, por haber llegado a la manifestación el primer grupo y por la dedicada atención de la jerarquía, actuando de acuerdo a la antigua ley de que la energía sigue al pensamiento. Así gradualmente, con remarcable rapidez, el instinto se fusionó o resolvió en su expresión superior. El intelecto hacía a su debido tiempo. Un gran grupo de hombres animales se transformaron en seres humanos, los cuales representan hoy la civilización y el conjunto de personas inteligentes comunes, educadas por los sistemas masivos de la época actual, capaces de pensar en ocasiones y reaccionar ante emergencias mentales, aunque no muy cultas, constituyen el así llamado público en general, designado como la clase media superior e inferior, la clase profesional y la burguesía de todas partes. Tercero, tenemos también un vasto número de personas que como seres humanos no son el resultado de ninguno de los dos procesos anteriores, sino el producto de las lentas influencias de la vida misma, que tendemos a dominar impulso evolutivo innato en la materia misma, penosamente y con procesos infinitamente lentos,
evolucionaron del estado animal al de seres humanos y poseen una conciencia incipiente, el anhelo de mejorar y una mente embrionaria de tal naturaleza que puede responder y responde a sencillos procesos educativos cuando se dispone de ellos. Constituyen las masas analfabetas, las razas aún salvajes y el grado inferior de seres humanos que existen por millones en nuestro planeta. La causa de esta trascendental situación que exige el realineamiento de nuestros sistemas y procesos educativos y un reajuste de nuestros actuales conceptos de educación reside en el hecho de que la luz del conocimiento y los beneficios que de ella derivan han penetrado hasta esta clase más baja de personas en lenta evolución. Actualmente los tres grupos son estrictamente humanos, no solo los dos primeros. Por lo tanto, las clases más elevadas se están acercando a la etapa en que demostrarán que lo superhumano y lo inferior se separan por etapas casi imperceptibles de la condición animal. Esto produce necesariamente una brecha, conocida ya por el grupo más elevado y también por la jerarquía, y que ellos eliminan por su propia inclusividad. Recuerden que lo que mayor siempre incluye lo menor, eliminando todas las brechas. La educación de estos tres grupos estará a cargo del cuarto, que tiene como proyecto a la educación en la nueva era. También aquí abordamos el triple propósito que cada grupo debe mantener ante sí y que en el caso actual consiste en uno, la educación del inferior de estos grupos en que se divide la humanidad para que lleguen a ser estricta y conscientemente humanos. Tal la finalidad del impulso que inspiró al Renacimiento y que subyace en el trabajo de, ay, no sé cómo se pronuncia, Rawson, algo así, el gran iniciado, impulso responsable hoy del humanismo moderno con su aparente materialismo, no obstante tener su programa y propósitos subjetivos profundamente espirituales. Esto traerá oportunamente la civilización por la afluencia de la luz del conocimiento. Segundo, la educación del segundo grupo para que pueda ser estimulado por la luz que afluye de la sabiduría y así constituir uno de los otros dos, siendo como lo es estrictamente humano y autoconsciente. Este proceso hará que sus miembros aspiren a la cultura con un nuevo sentido de los valores y un reconocimiento de los objetivos espirituales, y desarrollarán la capacidad que les permitirá moldear a la opinión pública. Entonces, formarán el grupo más importante. Espérenme, que ya. Bueno, me regreso acá al segundo, porque estoy ahogando. Dice, la educación del segundo grupo, para que pueda ser estimulado por la luz que afluye de la sabiduría y así constituir uno de los otros dos, siendo como lo es estrictamente humano y autoconsciente. Este proceso hará que sus miembros aspiren a la cultura, un nuevo sentido de los valores y un reconocimiento de los objetivos espirituales, y desarrollarán la capacidad que les permitirá moldear a la opinión pública. Entonces formarán el grupo más importante que expresará la cultura de la nueva era y fijará las masas, las normas de los valores. Tercero, la educación de los pensadores avanzados a los aspirantes y a los discípulos del mundo respecto al conocimiento aplicado,
la sabiduría expresada y la comprensión esotérica. Este grupo sintetiza todo lo posible en los otros dos y así forma el núcleo del reino de Dios, el quinto reino que está viniendo rápidamente a la existencia. Solo menciono estos puntos porque el tema de cada uno y su elucidación serán considerados en las instrucciones que daré al grupo. Sin embargo, lo dicho servirá para indicarles el tema general de la nueva educación y señalarles el camino para alcanzar algunas de las proposiciones que me impulsan a dirimir este tema. El trabajo que debe realizar servicio político, el quinto grupo de discípulos, es el más difícil de todos, porque de muchas maneras es el menos avanzado debido a dos hechos. Las masas aún están tan poco evolucionadas que la tarea de este grupo de trabajadores debe depender necesariamente del éxito del trabajo educativo en el mundo, tal como oportunamente lo ejemplificarán los ideales y puntos de vista del cuarto grupo y grupos similares en todas partes. Muy pocas personas verdaderamente de primer rayo encarnan actualmente en el planeta y cuando esto sucede, su trabajo forzosamente resulta destructivo debido a la falta de evolución de las masas. Por eso las revoluciones, pocas veces, si no ninguna, se llevan a cabo sin derramamiento de sangre, porque las ideas propuestas deben ser impuestas a las masas, los cuales no las reconocen y adoptan inmediatamente. Esas ideas evocan reacciones contrarias, obligando a quienes tienen autoridad a iniciar actividades erróneas. Lo antedicho debería inducirlos a una cuidadosa reflexión. Recuerden que el objetivo de todo verdadero control gubernamental es la correcta síntesis que conduce a la correcta actividad nacional y grupal interna. El problema se duplica primero. Tenemos el problema del tipo de autoridad que debería ser reconocido por el pueblo. Y segundo, el problema de los métodos que deberían ser empleados para que las medidas autoritarias aprobadas sean cumplidas por el método obligatorio o que sea de tal índole que evoque una colaboración reconocida y generosamente prestada. Estos dos modos de trabajar pueden producir muchos cambios, aunque el sistema de colaboración voluntariamente prestado por una mayoría inteligente nunca se ha hecho hasta ahora. No obstante, vamos hacia esa condición de conciencia mundial y a su experimentación. Explicaré brevemente algunos de los sistemas de gobierno que fueron experimentados o lo serán en el futuro. Gobierno por una jerarquía espiritual reconocida. Esta jerarquía estará relacionada con la masa humana mediante una cadena de hombres y mujeres evolucionados que actuarán como intermediarios entre el grupo espiritual regente y el pueblo orientado hacia un mundo de correctos valores. Esta forma de control mundial está aún muy distante. Cuando sea posible tal gobierno, la jerarquía planetaria habrá hecho un gran acercamiento a la Tierra y millares de hombres y de mujeres estarán en contacto con su organización porque habrán evolucionado suficientemente como para ser sensibles a sus pensamientos e ideas. Gobierno por una oligarquía de mentes iluminadas, reconocidas y elegidas para gobernar por un conjunto de pensadores
Gobernarán educando a los pensadores de la raza sobre ideas grupales y su correcta aplicación. El sistema de educación entonces prevaleciente será empleado como medio para llegar a las masas, alineándolas con las ideas principales, no por la fuerza, sino por la correcta comprensión, el análisis, el debate y el experimento. En forma curiosa, desde el punto de vista de la mayoría, la jerarquía espiritual trabajará entonces mayormente por medio de los científicos del mundo, que se habrán convencido entonces de la efectiva realidad del alma. Serán expertos en el empleo de las fuerzas del alma y de la naturaleza y constituirán un grupo vinculador de esotéricos. Gobierno por una verdadera democracia. Esto también será posible por el correcto empleo de los sistemas de educación y el constante entrenamiento del pueblo para reconocer los valores sutiles, el punto de vista más correcto, el idealismo más elevado y el espíritu de síntesis y de unidad cooperadora. La unidad cooperadora donde el espíritu subjetivo y la forma objetiva se encaminan hacia un fin reconocido. Difiere de la unidad obligatoria. Hoy no se conoce una verdadera democracia y la masa humana en los países democráticos está a merced de los políticos y de las fuerzas financieras, como lo están los pueblos regidos por dictaduras, iluminadas o no. Estas últimas podrían ser consideradas como dictaduras de los idealistas egoístas. Quisiera que observen la palabra idealista. Sin embargo, cuando haya en el mundo personas realmente más despiertas y un mayor número de hombres y mujeres reflexivos, veremos la purificación del campo político y la depuración de nuestros procesos representativos instituidos, así como también una rendición de cuentas más exacta, exigida por el pueblo a quienes eligieron como gobernantes. Debe existir oportunamente un lazo más estrecho entre el sistema educativo, el sistema jurídico y el gobierno oportunamente, pero todos realizarán el esfuerzo para desarrollar los mejores ideales de los pensadores de la época. Este periodo no está tan lejos como se imaginan, particularmente si el primer paso en esta dirección lo da el nuevo grupo de servidores del mundo. Este primer paso involucra la correcta comprensión de la buena voluntad. Estos tres sistemas, los principales, corresponden a los tres rayos mayores de síntesis, de idealismo y de inteligencia, que son otros apelativos para los rayos de voluntad o poder, de amor, sabiduría y de inteligencia activa. Gobierno por dictadura. Este tipo de gobierno se divide en tres partes. Gobierno ejercido por una monarquía, limitado hoy generalmente por la voluntad del pueblo, o más bien por los políticos de la época, pero que simboliza el culminante gobierno de la jerarquía bajo el reinado del Señor del mundo. Gobierno ejercido por el líder de algún país democrático, generalmente llamado presidente, o por algún estadista, cualquier sea el nombre con quien se lo designe, que es frecuentemente un idealista, aunque limitado por su falible naturaleza humana, por la época en que le tocó vivir, por sus consejeros y por la corrupción y el egoísmo tan prevalecientes. Un estudio de hombres que ejercieron ese cargo, realizado por una persona neutral de mente amplia,
demostrará generalmente que ocuparon el cargo influidos por alguna idea que en sí era intrínsecamente correcta, no importa cómo fuera aplicada, y progresista en su concepto, y pertenecía a lo que entonces fue una nueva era. Esto lo relaciona con el segundo rayo. Gobierno ejercido por dictadores, cuyo principio animador no es uno de los ideales de la nueva era emergente en su época particular, sino un idealismo de tipo más material, idealismo reconocido comúnmente como de la época. Ellos no son generalmente reaccionarios, ni se encuentran entre los trabajadores intuitivos de su época, sino que toman posesión de lo que está arraigado, establecido y fácilmente disponible, hecho posible por los pensadores de entonces, y luego le dan un giro y un objetivo materiales, material, nacional y egoísta, y lo imponen a las masas mediante el temor, medidas bélicas y promesas materiales. Por lo tanto, pertenecen más prácticamente a los métodos de trabajo de tercer rayo, pues son inteligentes, prácticos y materialmente constructivos. Sus técnicas carecen del verdadero idealismo, involucrando los cánones de la nueva era y los incentivos religiosos. No obstante, conducen a la raza a dar otro paso, pues tienen un efecto masivo para evocar el pensamiento y a veces ofrecen una eventual resistencia como resultado de ese pensamiento. Más adelante estudiaremos estas y otras maneras de gobernar. Analizaremos sus expresiones modernas y comunes y sus futuras analogías espirituales, las cuales aparecerán algún día sobre la Tierra como resultado de los numerosos experimentos que se están realizando actualmente. Recuerden esto. Hasta aquí, queridos amigos, para que tengamos un periodo de reflexión profundo de lo que acabamos nosotros de leer y de escuchar. Esos son los grupos simientes, los educadores, el político, etcétera. Nos acaba de mencionar estos grupos. Y nos damos cuenta a nivel mundial que es verídico lo que está diciendo el maestro, y esto lo dijo en el 1938. En cada país estamos viviendo precisamente todo esto. Entonces, hemos estado hablando mucho y hasta leímos el libro del espejismo, el por qué es tan importante romper el espejismo en nosotros mismos y después tratar de romper el espejismo del país en donde nos haya tocado nacer y luego el de toda la humanidad. Esto nos lleva a muchísima reflexión y a muchísimo trabajo y darnos cuenta que de acuerdo a la edad que ya tengamos, pues es mucho más difícil podernos quitarnos ya muchísimos de estos espejismos, porque pues ya no queremos darnos cuenta. El trabajo de meditación, si lo llevamos a cabo, pues ya no lo llevamos como debiera de ser. Si no lo hemos hecho, pues nos va a costar todavía mucho, pero mucho más trabajo. Bueno, pues recuerden, mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Nos vemos y nos escuchamos para la próxima cápsula. Muchas gracias.